¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta transmisión, esta hora PAF. Estábamos aquí con intermitencias, lamentablemente, pero ya sin problemas han sido solucionadas. Bienvenidos a esta transmisión que se lleva los días miércoles por parte de su casa editorial Casia Creaciones con la revista Prontuario de Actualización Fiscal. En esta ocasión vamos a tratar y abordar un tema algo interesante. Este tema consiste en las denuncias por no emisión u omisión, mejor dicho, cancelación y o modificación de comprobantes fiscales. Sin problema vamos a abordar este tema, es algo interesante, los invito a aquellas personas que nos siguen, a aquellas personas que estén visualizándolo, a compartirlo, a llevar a cabo esta visualización de la transmisión, como les comentaba. Es importante porque a través de esta modalidad de conciliación por parte del Servicio de Administración Tributaria, como una persona, como un ente, mejor dicho, conciliatorio, a través de su resolución miscelánea fiscal, otorga la facultad, o bueno, mejor dicho que facultad, otorga la posibilidad de que podamos solicitar su auxilio en dado caso de ciertas prácticas indebidas llevadas a cabo por aquellos proveedores o por aquellos con clientes o compradores de los productos o servicios que se enajenen de acuerdo a las operaciones que se llevan a cabo. Bajo esta situación, los invito a compartir la publicación, a poderla en sus muros para que podamos llevar a cabo para que podamos tener esta información que bueno, ahorita no ha sido tan difundida y que es bastante valiosa para poder llevar a cabo pues las operaciones correctas con nuestros comprobantes fiscales. Para ello les invito a visualizar nuestra página oficial de Facebook, que es Revista PAF Oficial. Esta página es donde podrán ver diferente información, diferentes cuestiones acerca de materia fiscal. Antes de continuar, me gustaría brindarles aquella felicitación, bueno, un abrazo sincero a aquellos profesionistas que día a día se encargan de aplicar o de ejercer los derechos por parte de terceras personas o de terceras personas, mejor dicho, aquellos abogados en diferentes materias, aquellos colegas que ejercen esta bonita profesión. Les envío un cordial saludo y un gran abrazo por parte de su servidor. Bueno, como continuamos con nuestra transmisión correspondiente respecto a este tema, esta cuestión de denuncias por omisión, cancelación y modificación de comprobantes fiscales. ¿De qué trata o de qué va a versar este tema? Pues bueno, este tema va a tratar acerca de la posibilidad de que nosotros solicitemos que el SAT interceda en una operación en donde se llevan a cabo alguna práctica indebida, como aquella cancelación de comprobantes sin previo aviso, aquella omisión de emisión de comprobantes fiscales, es decir, cuando se niegan a emitir los comprobantes fiscales nada más porque o no les queremos pagar el IVA o porque ponen el pretexto de que ellos no facturan porque son pequeños contribuyentes, que bueno, claro está que los pequeños contribuyentes ya no están contemplados en la legislación fiscal, pero así lo hacen saber, evitando la emisión del comprobante fiscal y en dado caso, pues que la autoridad pueda ejercer una fiscalización correspondiente a las operaciones que lleven día con día este tipo de contribuyentes. Sin embargo, con todo gusto vamos a validar esta situación. Les comentaba, existen diversas modificaciones u operaciones comerciales, mejor dicho, o laborales, en las cuales, se han llevado a cabo o nos encontramos obligados a emitir comprobantes fiscales. Estos comprobantes fiscales lo que hacen es
materializar, o mejor dicho, comprobar que la operación se llevó a cabo a través de la autoridad, el cual es un instrumento que la autoridad utiliza para llevar a cabo o ejercer facultades correspondientes. Situación que, pues, a final de cuentas, ha obligado a la autoridad a ejercer o a realizar diferentes procedimientos novedosos con la finalidad de detectar ciertas prácticas indebidas que llevan los contribuyentes en cuestión de materia, en materia, mejor dicho, de comprobantes fiscales, los que se conocen como CFDI o facturas correspondientes. Bajo esta situación, lo comentaba ya, el Servicio de Administración Tributaria otorga la posibilidad de que solicitemos su intervención para que como de manera conciliatoria pueda contactar al otro, bueno, alguna de las partes de la operación y podamos solicitar su emisión del comprobante fiscal, su modificación o en dado caso que acepten la cancelación. ¿A qué se considera como un CFDI? Es que es una pregunta muy relevante que llevan a cabo eh, ¿A qué se considera como un CFDI? Se considera un CFDI a los comprobantes fiscales digitales por Internet. Estos comprobantes fiscales digitales por Internet, también conocidos como facturas, son aquel instrumento que le sirve a la autoridad o utiliza la autoridad para determinar o contemplar las operaciones que llevan a cabo los contribuyentes y así poder visualizar cada una de estas o las especificaciones correspondientes y en dado caso poder si es así la situación, ejercer o poder detectar ciertos tipos de anomalías, o bueno, detectar nuestros ingresos, detectar nuestras erogaciones o ciertas, bueno, la información del contribuyente o de las operaciones de los contribuyentes para el SAT se ve marcada o se ve contemplada a través de estos comprobantes fiscales digitales por Internet, que no es otra cosa más que las facturas que se emiten o que emitimos día con día en las operaciones que se llevan en el transcurso del mismo. ¿En qué supuesto está obligado a la expedición de un CFDI? Bueno, la ley, en este caso el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 29, indica que estaremos obligados a la expedición de un comprobante fiscal y a solicitarle el mismo cuando la ley así lo exija. Entonces, bajo esta situación, cuando tengamos la obligación de emitir un CFDI de acuerdo a la misma legislación fiscal, es cuando tenemos que cumplir. Sin embargo, el artículo 39 del reglamento del Código Fiscal de la Federación nos obliga a expedir el comprobante fiscal, mejor dicho, a enterar al SAT en las operaciones que llevemos a cabo dentro del plazo de 24 horas posteriores a aquel en que se llevó a cabo la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que cómo vamos a enterar al SAT que nosotros llevemos a cabo nuestras operaciones, cómo le vamos a decir al SAT, mira SAT, yo llevé a cabo esta operación, pues bueno, a través de la emisión del comprobante fiscal. Habrá quien asegure, y esto es un hecho y lo quiero plasmar desde estos momentos, que en ocasiones hay quien nos menciona cuando solicitamos un comprobante fiscal, es que no pidió, o mejor dicho, cuando nosotros obtenemos un ingreso y el cliente no pide factura. Hay quien indica, pues bueno, no pidió factura, entonces no lo facturo porque no pidió factura el cliente. Recordemos que tenemos la posibilidad de expedir un CFDI de operaciones con el público en general. Es un CFDI de carácter global, es decir, cada determinado tiempo nosotros podemos enterar estas operaciones en las cuales el cliente o los clientes no nos solicitaron comprobante fiscal a través de este CFDI global, este CFDI que contemplará todas estas operaciones y que vamos a enterar a la autoridad correspondiente. Pero bueno, de momento, si el cliente nos solicita la factura correspondiente, pues la podemos enterar a través del comprobante fiscal digital por Internet, que es la factura, y esto será a más tardar dentro de las 24 horas siguientes, posteriores a que se llevó a cabo la operación.
¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los comprobantes fiscales digitales por Internet? Pues bueno, los requisitos son varios o bastantes, pero puedo sintetizar. Los requisitos se encuentran en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. En una próxima edición, si no me recuerdo, la edición 811, 812, se va a publicar un taller que fue entregado y realizado por su servidor y obviamente en colaboración y con todas las áreas correspondientes de la revista Pronto de Actualización Fiscal para que ustedes puedan tener esta información. La pueden adquirir comunicándose en cualquier canal de atención o bien al número 55 59 98 89 03 o también terminación 04. Esta revista la pueden visualizar o este tema la pueden visualizar de manera detallada en esta revista, pero vaya, los requisitos que conocemos son, o los requisitos obligatorios de los comprobantes fiscales son aquellos que se encuentran contemplados en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, a excepción de operaciones específicas que, bueno, se adiciona aparte de este, bueno, no excepción, sino aparte de este artículo 29A, se adicionan diversos requisitos específicos de acuerdo a la situación u operación que se trate. Dentro de ellos, por ejemplo, un complemento que de acuerdo con la regla 2.7.1.8 de la resolución miscelánea fiscal, estamos obligados a emitir de acuerdo al supuesto que se trate. ¿Existe alguna disposición normativa que manifieste en qué supuesto se debe cancelar un comprobante fiscal? No, no existe. Tenemos ahí la situación de que cuando en ocasiones nos solicitan aquellos clientes, aquellos proveedores, cancelar un comprobante fiscal, no existe un supuesto, una normativa, una legislación que contemple la posibilidad o la necesidad de cancelar un comprobante fiscal. Es decir, no vamos a tener una lista, un listado de supuestos que nos indique por qué sí, por qué no debemos cancelar un comprobante fiscal. Sin embargo, existe la necesidad de la cancelación cuando el comprobante fiscal no cumple con los requisitos. Recordemos que el no cumplir con los requisitos fiscales va más allá o puede ir más allá de un acto de molestia ejercido por la autoridad, ya que o toda vez que el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación asimilan el darle efectos fiscales a los comprobantes cuando no cumplan con ellos, el delito asimilar a defraudación fiscal. Entonces tenemos esta situación que pues debemos tener cuidado cuando el comprobante fiscal o la factura no cumple con los requisitos, porque no le tendremos que dar esos efectos fiscales correspondientes, ya que de hacerlo podríamos estar en peligro, en dado caso, en poner en peligro nuestra libertad por un delito en materia fiscal. Es importante y ustedes van a ver cómo va más allá esta situación. Por ende, si un comprobante fiscal no cumple con los requisitos del artículo 29A, no necesitamos buscar un fundamento que traiga un listado de motivos de cancelación. Simplemente tenemos que solicitar o tenemos que realizar la cancelación, porque más allá, aparte de un delito fiscal, en dado caso de aplicar los efectos fiscales, pues tenemos también la situación de que podemos ser sancionados, ya que el artículo 83 en su fracción séptima y artículo 84 en su fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación sanciona la emisión incorrecta de comprobantes fiscales por parte de la autoridad del Servicio de Administración Tributaria. Es decir, estaríamos siendo afectados por parte del SAT si emitimos comprobantes fiscales que no cumplan con estos requisitos. Es correcto que se solicite la cancelación de un comprobante fiscal cuando no se ha llevado a cabo ninguna operación comercial. Definitivamente. Tenemos la situación de que se han simulado operaciones correspondientes a emisión de comprobantes fiscales. Si ustedes han tenido conocimiento, si ustedes o son colegas que llevan clientes en diferentes aspectos, se han percatado que diversos contribuyentes o proveedores o patrones llevan a cabo operaciones
con comprobantes fiscales que podrían ser considerados como prácticas indebidas. Estas prácticas indebidas son aquellas prácticas que están incorrectas por parte de los contribuyentes, o que son incorrectas y que son aplicadas con la finalidad de, no otra cosa más que la evasión del pago del impuesto. O minorizar el pago del impuesto, obviamente es ilegal, obviamente estamos cometiendo, se estaría cometiendo un delito correspondiente, y bajo esta situación es importante que verifiquemos, o cuando analicemos que hay un comprobante fiscal de una operación que no reconocemos, tenemos que solicitar la cancelación correspondiente. Es decir, ¿en qué me afecta a mí, Juan, que me emitan, por ejemplo, un comprobante de nómina de un patrón por el cual no tengo relación laboral? Recordemos que para el SAT lo que tienen los comprobantes fiscales es lo que se presume que se llevó a cabo. Es decir, si yo, Juan, tengo un comprobante fiscal de una empresa para la cual nunca trabajé, tenemos la situación de que para el SAT yo sí trabajé para esa empresa. Entonces, de acuerdo a la ley, a la legislación fiscal, existe la posibilidad de que como estuve trabajando para dos patrones de forma simultánea, me vea en la obligación de presentar mi declaración anual. ¿Esto qué quiere decir? Que tendría que presentar la misma y, pues en dado caso, poder tener una afectación en la determinación o pago de impuestos sobre la renta, viéndome de momento obligado a realizar el pago del mismo, siendo que esta situación deriva de emisiones correspondientes de comprobantes fiscales, en este caso, por ejemplo, de nómina. ¿Ha pasado? Claro que sí ha pasado. Déjenme, si ustedes gustan, su experiencia en los comentarios, pero les comento brevemente qué se ha detectado o qué se detectó por parte de la autoridad, de los cuales pues se ha basado en las denuncias por parte de los mismos empleados para llevar a cabo diversas acciones sobre los contribuyentes que efectúan esto. Les comento brevemente qué estaba pasando o qué ha pasado en esta actualidad. Diversas empresas lamentablemente tienen la información o tenían la información de los contribuyentes, personas físicas, y con el que les bastaba para la emisión correspondiente del CFDI de nómina, como si ellos estuvieran pagándole un salario a diversas personas, que estas personas ni siquiera sabían, o hasta la fecha ni siquiera saben de la existencia de este patrón, y pues esto afectaba pues la determinación del impuesto. ¿En qué afectaba? Me refiero a afectar no para mal, sino que en ocasiones es para bien. Recordemos que los patrones pueden hacer deducible el pago del salario de los trabajadores, y bueno, y diversas prestaciones en cuestiones de aplicaciones, de ingresos exentos y no exentos para los trabajadores, bueno, y demás especificaciones. Pero grosso modo, tenemos la situación de que los patrones aplicaban como deducción esas erogaciones que ante comprobantes fiscales tenían ante el SAT. Es decir, si ellos emitían facturas por, pongamos un supuesto, 100,000 pesos en salarios, esos 100,000 pesos los iban a poder deducir. Recordemos que a final de cuentas las deducciones o las erogaciones que se llevan a cabo, a las cuales pues se comprueban ante el SAT con comprobantes fiscales en primer momento, pues a final de cuentas afectan la determinación de pago de impuestos, y de esta forma evitaban pagar impuestos sobre la renta, o minorizaban el pago correspondiente, siendo que pues nunca se llevó a cabo la relación laboral. Entonces, los trabajadores, al ver esta situación, o las personas físicas al ver esta situación, pues empezaron a denunciar justamente por el motivo que les comento. Cuando nosotros tenemos un comprobante fiscal de nómina emitido a nuestro nombre, pues, de una relación laboral que no se llevó a cabo, es decir, de un patrón que nunca existió, pues tenemos que solicitar la denuncia ante la autoridad, porque esto afecta la determinación de pago de impuestos, o en dado caso nuestras obligaciones fiscales. Pudiese darse el hecho de que nos veamos obligados ante el SAT a emitir, a presentar, mejor dicho, la declaración anual teniendo un saldo a cargo. ¿Qué se refiere a un saldo a cargo? Un impuesto sobre la renta a cargo, pues bueno, que tengamos que pagar. Porque los comprobantes de nómina traen una cantidad que para el SAT es un ingreso, y ese ingreso grava impuestos sobre la renta. Entonces nos veremos afectados. Y esto solamente siendo trabajadores. Ahorita vamos a ver los supuestos por los cuales podemos denunciar ante la autoridad omisiones o prácticas indebidas
por las cuales se tiene que cancelar o se tiene que enterar la misma y no vernos afectados de una u otra forma al respecto. ¿Cuál es el motivo por el cual es necesario denunciar la emisión de CFDI de nómina? Ya se los comentaba, es necesario que nosotros denunciemos la cancelación, o mejor dicho, denunciemos que nos están emitiendo un CFDI de nómina de un patrón que desconocemos, porque las afectaciones serían, pues sí, perjudiciales o pueden ser perjudiciales para el contribuyente receptor, es decir, al que está fungiendo ante el comprobante fiscal como trabajador. Pudiésemos vernos, en dado caso, obligados a presentar declaración anual, a pagar un impuesto que no debería corresponder. En dado caso que tengamos otro patrón y que en lugar de un saldo a cargo pudiésemos haber tenido un saldo a favor, porque realmente solamente es ese patrón, pues puede ser que el impuesto, o el mejor dicho, el impuesto sobre la renta o la determinación del mismo sea totalmente incorrecta. Entonces es importante que si nosotros detectamos o nuestro contador detecta que estaban emitiendo unos comprobantes fiscales de patrones o personas que desconocemos y que nunca se llevó a cabo la relación laboral, denunciar. Esto no quiere decir que nosotros vamos a denunciar y ya ahí el SAT va a sancionar. No, no, no. El SAT se va a encargar de investigar al respecto de la emisión del comprobante fiscal, o bien va a girar oficio hacia sus administraciones correspondientes para que ejerzan facultades sobre el contribuyente. No quiere decir que con una factura o una denuncia va a pasar esto, pero sabemos que al brindarle información adicional a la autoridad, da pauta que ellos puedan manifestar ciertas acciones o actitudes sobre los contribuyentes. No por solamente que nos caiga mal un contribuyente, una persona, vamos a denunciarlo, tampoco se trata de eso, porque a final de cuentas la autoridad tiene la información de todos. Si yo denuncio a Jorge Pérez porque me cae mal y realmente no hay una emisión de un comprobante fiscal de nómina, pues bueno, aquí tenemos la situación que la autoridad se va a dar cuenta, porque recordemos que esta información está en sus sistemas, está en sus registros, no es que nosotros podamos inventarlo. Pero si nosotros realmente estamos en el supuesto, por favor no hay que esperar y hay que presentar la denuncia correspondiente. Uno de los temas eh, uno de los temas muy recurrentes, y esto quiero dejarlo aquí muy bien en claro, uno de los temas muy recurrentes es que cuando solicitamos comprobantes fiscales, las facturas nos dicen sí, pero te lo cobro más el 16% de IVA. Una práctica totalmente indebida, una práctica ilegal que de momento es sancionada de dos formas. Les comento la primera. La Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 17 bis, si no mal estoy, sanciona bueno, mejor dicho, prohíbe el que los productos o servicios tengan un precio adicional o una cantidad adicional al precio que tengan a la vista. Es decir, obliga a los proveedores, a las personas que venden productos o servicios, a que el precio incluya todo, es decir, a que el precio incluya comisiones, a que el precio incluya impuestos, a que el precio incluya cualquier otro tipo de costo adicional. Es decir, si yo vendo un producto, no sé, si yo vendo pastas dentales o dentríficos, no puedo cobrar el IVA aparte a las personas que me soliciten factura. Es decir, el precio pongamos un precio, 20 pesos de un dentrífico, de una pasta de dientes, ese va a ser el precio y no va a haber impuesto adicional, no va a haber un costo adicional, no va a haber un porcentaje adicional que nos tengan que cobrar. Es decir, efectivamente es una práctica indebida, es una práctica ilegal, que a final de cuentas el Profecos es la que se encargaría ante esta situación de ser el primer ente u organismo u órgano, mejor dicho, en sancionador o bien que conocer acerca del caso.
efectivamente, Profeco es la que se encarga de vigilar esta situación, pero eso es lo principal. Entonces, lo segundo, es correcto que nos condicionen a la emisión del comprobante fiscal para pagar ese 16% de IVA. No, no es correcto. Nosotros pagamos, nosotros hicimos una erogación y ese pago no tenemos que hacer mayor situaciones o no tenemos que realizar algún otro pago correspondiente, nada más porque no nos quieren facturar o porque en su momento nos dicen que el producto no incluía IVA. El precio tal cual debe incluir IVA, comisiones o cualquier otro tipo de costo correspondiente, como ya lo comentamos, y esto no es condicionante para la emisión del comprobante fiscal. Entonces tomen atención ahí, cuando nos quieran cobrar un 16% de la adicional al costo del producto o servicio que pagamos, por supuesto IVA, pues no es correcto y no debemos aceptar ese cobro. Ahorita vamos a ver los requisitos que necesitamos para que nos eh, podamos ingresar a esta denuncia. Es decir, necesitamos ciertos requisitos para que nosotros le podamos decir al SAT, ¿sabes qué, SAT? Yo el día tal acudí a tal establecimiento con tal contribuyente, solicité la factura y me quisieron cobrar ese 16%. Esto adicional, obviamente, a la denuncia que podemos hacer ante la Profeco para, ejercer nuestro derecho o bien denunciar esta práctica que es totalmente incorrecta y que no tiene por qué estarse efectuando en ningún tipo de operaciones, ya sean productos o servicios al respecto. Es posible que los contribuyentes soliciten intervención del SAT. Es un hecho que los contribuyentes podemos solicitar la intervención del SAT a partir del año 2019, no, 2020, 2021. El SAT dio la posibilidad de, a través de reglas de carácter general, de posibilitar, de, bueno, mejor dicho, de informarle acerca de la omisión de comprobantes fiscales. Previamente, desde el año 2017 ya estaba esta situación, ya teníamos la situación de que el SAT abrió o dio apertura a una campaña dentro de su atención a contribuyentes para que nosotros le denunciáramos la omisión de comprobantes fiscales, de los comprobantes fiscales correspondientes. Sin embargo, tenemos ahí ciertas situaciones que ahorita les voy a compartir o hechos que ahorita les voy a compartir por los cuales se puede solicitar la intervención de la autoridad y de esta forma obligar a que en dado caso la otra parte de la operación de nuestras compras, nuestras ventas, nuestros compradores, nuestros vendedores actúen de forma correcta, porque no nada más es cuestión del proveedor, de la persona que emite el comprobante fiscal, también existe un supuesto por parte de los compradores, los adquirentes de productos o servicios. Ahorita lo vamos a tratar o abordar brevemente para que ustedes sepan de qué estoy hablando, en qué supuestos puedo yo denunciar o solicitar la conciliación del SAT para que pues emitan correctamente los comprobantes fiscales o en dado caso se considera una cancelación correspondiente. Entonces voy a ingresar aquí a mi... Y bueno, les comentaba, hay ciertos supuestos por los cuales nosotros como contribuyentes podemos solicitar la intervención de la autoridad para que actúe de forma conciliatoria.
Les comento el fundamento. Y aquellas personas que estén visualizando este video y no sepan de lo que estoy hablando, les recuerdo, estamos hablando acerca del tema de denuncias por omisión, cancelación y modificación de comprobantes fiscales, que es un procedimiento que se ejerce por parte de los contribuyentes a través del portal del SAT con la finalidad de denunciar y solicitar la intervención de la autoridad fiscal en diversos supuestos. El primero, quiero que ahí lo anoten y si quieren que se quede guardada esta información, pueden ustedes compartirlos en su muro para que puedan tomar atención, en dado caso ponerle play o mover el tiempo y demás, para que puedan anotar estos supuestos por los cuales se solicita la intervención de la autoridad, estos supuestos por los cuales podemos decirle al SAT, ¿sabes qué, SAT? Esta persona está actuando de esta forma y al estar actuando de esta forma, pues nos solicito que tú intervengas para que pues la facturación de los comprobantes fiscales o la cancelación de los mismos se lleve a cabo de forma correcta. La primera que es muy común, el primer supuesto por las cuales podemos denunciar y solicitar al mismo tiempo la intervención de la autoridad en cuestiones de materia de comprobantes fiscales, es que no les ha expedido un CFDI a las personas que adquieran productos o servicios o que otorguen el uso o goce temporal de bienes. Es decir, el arrendamiento. Si yo voy a un establecimiento y adquiero un producto y le pido factura a la persona y la persona me pone el pretexto que es más común de te cobro el 16% de IVA. Ya comentamos que esto es una práctica ilegal, que esto no es válido y que pues a final de cuentas no lo tienen que hacer porque el precio debe contemplar cualquier tipo de costo adicional, entre ellos comisiones e impuestos. Bajo esta situación, si estamos bajo este supuesto, nosotros tenemos la posibilidad de denunciar y al mismo tiempo solicitar la intervención de la autoridad para que el SAT contacte a esta persona y le diga que por favor expida el comprobante fiscal. Este es el primer supuesto. El segundo, les ha cancelado un CFDI de una operación existente sin motivo y no se expida nuevamente el CFDI correspondiente. Le recordemos que el comprobante fiscal es el instrumento que la autoridad utiliza para estar atentos a las operaciones de los contribuyentes y en dado caso para poder ingresar ya de manera automática la información en sus sistemas y así poder presentar las declaraciones. Me refiero a esto para aquellas personas que desconocen o que no han presentado declaraciones en ningún momento. Cuando nosotros expedimos un CFDI, esa información, esa cantidad se va directamente a los sistemas del SAT y cuando vamos a presentar las famosas declaraciones de impuestos, ya el sistema reconoce automáticamente todas las cantidades de los ingresos que obtuvimos porque todo está facturado o todo debería ser facturado en teoría. Esto es en algunos contribuyentes, obviamente no es en todos, hago la aclaración, pero ya se prevé que en un futuro va a ser así, ya todo va a estar automatizado y el comprobante fiscal es ese instrumento que le sirve a la autoridad para hacer todo esto. Entonces, ¿qué hacen los contribuyentes? Les estoy manifestando, les estoy indicando una práctica que hacen, no les estoy diciendo que lo hagan, por favor, que quede claro. ¿Qué hacen? Pues para querer engañar al SAT, cancelan esos comprobantes fiscales antes de presentar sus declaraciones. Y así ellos indican que, pues vaya, la operación, bueno, al SAT le dan a entender, porque no hay comprobante fiscal o porque el comprobante fiscal está cancelado, que la operación no se llevó a cabo. Por eso el SAT implementó a partir del 2021-2022, implementó una nueva forma de cancelación en donde tenemos que indicar cuál es el motivo por el cual estamos cancelando el comprobante fiscal. Este es un tema que trataremos o que abordaremos después, o bien que les invito a verificar si son suscriptores, en el apartado de cursos del portal de Casa de Creaciones, de la casa editorial www.casacreaciones.com.mx, ahí van a visualizar esto. Y que les comentaba, pues bueno, si nosotros o si el contribuyente cancela el comprobante fiscal antes del cierre del ejercicio del mes correspondiente, probablemente el sistema le arroje tipo de ingresos cero. Y esta situación, pues bueno, aparentemente para el contribuyente es benéfica porque para el SAT no tuvo ingresos. Pero pues recordemos que el SAT
puede solicitar la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acerca de los contribuyentes en cuanto a sus ingresos correspondientes en su cuenta o cuentas bancarias. Eso es lo de menos, es decir, aunque nosotros hagamos esto, el SAT se va a dar cuenta. No lo hagamos, por favor, solamente les estoy indicando el supuesto o uno de los motivos por el cual se puede solicitar esta intervención del SAT y estoy abordando el tema. Estoy abundando un poco más al respecto. Entonces, si el contribuyente cancela el comprobante fiscal, pues yo como receptor no le puedo dar efectos fiscales porque para el SAT ese comprobante fiscal ya no es válido porque ya le indiqué que cancelé el comprobante fiscal. ¿Cuál es el motivo de cancelación por el cual se lleva a cabo este tipo de operaciones? Me refiero a la clave de cancelación. Aquellas personas que están inmersas en el tema, pues recordemos que tenemos que ingresar una clave para cancelar el comprobante fiscal, pues utilizan la clave de 04, si no mal recuerdo. La clave 04 es la que utilizan, que corresponde a no se llevó a cabo la operación. Y de esta forma cancelan el comprobante fiscal y yo como receptor, pues no le puedo dar efectos fiscales y el contribuyente no me avisó, entonces pues yo requiero ese comprobante fiscal para darle los efectos fiscales correspondientes y pues en dado caso amparar la operación correspondiente. Me refiero a amparar en cuestión de materialización, no amparar en cuestiones jurídicas o legales. Para esta situación, pues es importante que nosotros estemos atentos si el comprobante fiscal está vigente o está cancelado. Si el comprobante fiscal está cancelado y no tenemos otro que lo sustituya, podemos decirle al SAT, ¿sabes qué? SAT, esta persona me canceló el comprobante fiscal y no me lo volvió a emitir. Entonces, el SAT lo que va a hacer, se va a contactar a la persona o al contribuyente correspondiente y le va a invitar a que sustituya el comprobante fiscal que canceló sin previo aviso. El tercer supuesto es que se realice el pago de una factura y no se reciba el CFDI de pagos correspondientes. Recordemos que hay operaciones que se pagan después de que se emite el comprobante fiscal por el monto total de la operación, es decir, el famoso complemento de recepción de pagos. Este complemento de recepción de pagos ya se encuentra contemplado en el Código Fiscal de la Federación, es decir, ya se encuentra contemplado como obligación a través de una ley de carácter federal. Esto que implica que estamos obligados sí o sí a expedir el complemento. Bajo esta situación está el supuesto de que las personas expiden sus comprobantes fiscales con método de pago PPD y forma de pago 99 y cuando les realizamos el pago, cuando reciben el pago correspondiente a esta factura, ya no emiten el complemento, se olvidan o se basan en una fecha límite que tienen ellos para no ser sancionados, como la consideran como una fecha límite para expedir el comprobante fiscal. Es decir, los contribuyentes que emiten una factura en PPD y forma de pago, con método de pago PPD y forma de pago 99, tienen la fecha límite para que no sean sancionados en cuestiones de emisión de comprobantes fiscales, de emitir el complemento de resolución de pagos a más tardar el quinto día natural del mes inmediato posterior. Pongamos un supuesto, si yo emito la factura con método de pago PPD y forma de pago 99 en este mes, en este día del abogado, el 12 de julio del 2023, tengo a más tardar el día 5 de agosto para expedir el complemento de recepción de pagos. Pero esto no es para que, como fecha límite para la emisión, sino es como fecha límite para que la autoridad no ejerza un acto de molestia sobre mí o no me sancione por no emitir el comprobante fiscal. El comprobante fiscal se tiene que expedir sí o sí, aun cuando haya pasado este tiempo. Es importante que tomen en cuenta esto para que no lo tomen como pretexto y no lo tomen como una situación de carácter obligatorio para que en dado caso el proveedor se excuse de la omisión de la emisión del comprobante fiscal del complemento de recepción de pagos correspondientes. Ahora, tenemos una situación al respecto de la emisión de comprobantes de nómina. Ya comentamos en qué consiste, ya comentamos qué pasa con el comprobante de nómina. Entonces, cuando nos expidan un comprobante de nómina y no exista relación laboral alguna, tenemos que solicitar la intervención de la autoridad y denunciar al mismo tiempo a esta situación. Esto se hace mediante el mismo procedimiento de conciliación que vamos a ver brevemente en unos minutos, cómo se lleva a cabo a través del portal del SAT. ¿Qué pasa? Que si no emitimos o si no nos cancelan esos comprobantes de nómina
que nos emitieron, podríamos tener problemas con la autoridad. ¿Por qué? Porque les comentaba que existe la posibilidad que para la autoridad nazcan nuevas obligaciones fiscales solamente por la emisión del comprobante fiscal de nómina, siendo que nunca se lleva a cabo la operación. De eso, aparte, vamos a un hecho que les pega a muchos cuando se les indica cuál es una de las repercusiones. Si nosotros, para la autoridad, estamos obteniendo ingresos y no pagamos el impuesto, pues podemos ser sancionados por no presentar de declaración anual. Y mientras tanto, mientras tenemos la sanción o la multa ya impuestas a nosotros, una persona con sueldos y salarios, tenemos la situación de que pues tendríamos ciertos problemas, por ejemplo, con la opinión de cumplimiento, en dado caso, en llegar a extremos, ya el extremo es pues el embargo correspondiente de nuestros bienes por parte de la autoridad fiscal derivado de un crédito fiscal firme que se encuentre tal cual. Obviamente estoy oyéndome extremos, pero puede pasar, obviamente, la autoridad está facultada para ejercer o para disponer, mejor dicho, de nuestros bienes, de nuestro patrimonio, cuando se tiene un crédito fiscal, es decir, cuando se tiene un adeudo, vaya, por una multa correspondiente que se haya impuesto. A esto puede llegar la situación si no denunciamos ante la autoridad y nos cancelan esos comprobantes fiscales. Que sí, oye Juan, ¿te estás yendo a extremos? Sí, posiblemente, me estoy yendo a lo que puede pasar siendo un poco fatalistas, pero existe la posibilidad. Por ende, aunque seamos trabajadores, aunque tengamos esa cuestión de asegurar que nuestros patrones cumplen por nosotros, tenemos esa situación también que debemos tener cuidado de que cuando no sean nuestros patrones, no nos pueden expedir comprobantes de nómina. Si nos expiden comprobantes de nómina y siendo o no habiendo relación laboral, mejor dicho, hay que denunciar y presentar la denuncia ante la misma autoridad correspondiente. Nos emitan un CFDI por concepto de ingresos pagos cuando no exista relación comercial. Una situación también importante. Recordemos que existe discrepancias en ingresos, egresos por parte de la autoridad, y aquella discrepancia que exista, pues podría ser acumulable para la autoridad. ¿A qué me refiero con discrepancia? Cuando nosotros tenemos una situación de ingresos presumibles ante la autoridad por los gastos que llevamos a cabo en nuestras erogaciones, o las erogaciones que llevamos a cabo, mejor dicho, para la autoridad puede presumir esta discrepancia y considerarla acumulable para nosotros. Abordemos un poco más al tema. Nosotros tuvimos de ingresos declarados, obviamente, ante la autoridad 45,000 pesos, pongámoslo así. Sin embargo, tenemos de facturas de gastos o erogaciones 100,000 pesos. Entonces, para la autoridad, esa discrepancia, esa diferencia de entre los ingresos y los gastos, pues la puede considerar como una discrepancia, y esta discrepancia la puede hacer acumulable y nos puede hacer pagar un impuesto determinado sobre esta misma. Esto implica que veamos afectados en nuestros bolsillos y obviamente pues también una posible multa por omisión, en dado caso por presentar incorrectamente la declaración correspondiente. Entonces, tenemos hasta esta afectación o tenemos esta posibilidad de afectación nada más porque una persona con la cual no tenemos relación comercial nos expidió un comprobante fiscal. Recordemos que los comprobantes fiscales se pueden expedir o emitir por la cantidad que sea, no están de momento limitados. Pueden expedirnos un comprobante fiscal por 1,000,000 de pesos, es decir, que simulando que nosotros llevamos a cabo una erogación de 1,000,000 de pesos y nosotros pues obtuvimos 100,000 pesos, 200,000 pesos de ingresos. Entonces a la autoridad se le va a hacer extraño que hayamos gastado más de lo que declaramos, y esta situación puede terminar perjudicial para el contribuyente que se trate. Entonces tomen atención en esto, no lo dejen, dicen coloquialmente, en saco roto. Eh, por favor, estén atentos a las facturas que les emiten. Si ustedes no llevaron con una relación comercial con el contribuyente emisor del comprobante fiscal, por favor, a denunciar, a presentar la intervención o solicitar la intervención de la autoridad con la finalidad de que pues se solicite la conciliación del mismo y le invite o invite a las personas a llevar a cabo la cancelación del comprobante fiscal. La última, que es cuando procede una cancelación de un comprobante fiscal y el receptor no nos acepta la cancelación, definitivamente
tenemos que solicitar la intervención de la autoridad. ¿Qué pasa? A aquellas personas que desconocen cómo está el procedimiento de cancelación, les comento brevemente en qué consiste. Nosotros, como contribuyentes emisores de comprobantes fiscales, podemos equivocarnos en la información que se plasmó en un comprobante fiscal. El equivocarnos, ya les comenté, trae ciertas repercusiones. Entonces, debemos cancelar o sustituir esa factura, obviamente con un procedimiento específico, y pues al solicitar la cancelación, existe la posibilidad de que necesitemos la autorización del cliente, de esa persona que recibió el comprobante fiscal, para cancelar el mismo. Hay supuestos en los cuales no hay necesidad de solicitar esta autorización, pero en muchos supuestos sí. Entonces, cuando nosotros solicitamos al receptor del comprobante, al cliente, que nos acepte esa cancelación y no lo hacen o no nos la proporciona, ¿qué pasa? Que no vamos a poder cancelar el comprobante fiscal y esto nos va a impedir corregir el comprobante, siendo que tenemos un comprobante fiscal en los sistemas del SAT incorrectamente expedido, y eso da pauta que nos puedan sancionar por la emisión incorrecta de comprobantes fiscales. Les comentaba el fundamentos, artículo 83, fracción séptima, y artículo 84, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Tomen atención en esto porque a final de cuentas, si no corregimos esos comprobantes fiscales, sí podemos ser sancionados. La autoridad ha sancionado, sí, claro que sí ha sancionado, y hasta ha estado cerrando establecimientos. Obviamente no es de forma masiva, pero sí ha cerrado establecimientos por estas prácticas indebidas que se llevan a cabo. Es necesario que estemos atentos a que no estemos en alguno de los supuestos, en alguna de las prácticas indebidas que se manifiesta o que es manifestado en estos últimos minutos. De caso de ser así, por favor, hay que tomar atención, hay que esperarse al final de este video para que vean cómo se lleva a cabo el procedimiento de conciliación. Les comentaba, este procedimiento se va a plasmar en manera impresa en una revista, en una edición, si no mal recuerdo, 811, 812, por si las dudas, para que ustedes lo puedan tener. Si ya son suscriptores, no se preocupen, en su momento van a visualizar este artículo ya de manera más específica y con las pantallas. Utilicé unas capturas de pantallas porque hacerlo en vivo pues es mostrar información confidencial del contribuyente que se trate. Y no se trata de eso, se trata de indicarles o darles los pasos por seguir para que ustedes puedan solicitar la intervención del SAT y al mismo tiempo presentar la denuncia correspondiente de alguna de estas prácticas que hemos estado hablando. Regresamos a las diapositivas. Y pues bueno, les comentaba, sí es posible que se solicite la intervención de la autoridad para pues llevar a cabo la emisión correspondiente y pues vaya, la situación de que nos permitan llevar a cabo la operación de forma correcta en cuestión de emisión de comprobantes fiscales. Tenemos aquí una situación. ¿Qué requisitos se necesitan para realizar la solicitud de conciliación de emisión de comprobantes fiscales? Pues bueno, la primera son los datos del proveedor o establecimiento. Los datos del proveedor o establecimiento son el nombre o denominación o razón social. A ver, aquí. Lo primero que necesitamos es lo comentaba, datos del proveedor o del establecimiento para presentar la solicitud de conciliación y denuncia o queja por omisión, cancelación y modificación de comprobantes fiscales. Y necesitaremos el nombre, denominación o razón social del proveedor, es decir, de la persona que emitió el comprobante fiscal, el RFC, el correo electrónico, detallar dónde ocurrieron los hechos, que es el estado de la República donde se ubica el estacionamiento que pasaron los hechos, la fecha de los hechos y el número telefónico, asimismo como el monto, la forma de pago, el domicilio del cliente, en dado caso proveedor o patrón, ingresando la calle, su número, la colonia y la alcaldía o municipio, el estado, el código postal
y bueno, en este caso los datos de contacto del solicitante, es decir, de la persona que denuncia o que solicita que se cancele, se modifique o se emita el comprobante fiscal. ¿Qué datos va a necesitar esa persona que va a presentar la denuncia? Pues bueno, su nombre, denominación o razón social, su RFC, su correo electrónico y su número telefónico de contacto. Bajo esta situación, esto les comentaba, pueden visualizarlo en la revista que va a salir o en la edición correspondiente. ¿Existe un plazo máximo en los que el SAT resuelve esta solicitud? Sí, sí existe un plazo. Este plazo en el que el SAT va a resolver esta solicitud máximo es de 6 días hábiles correspondientes posterior a que se presenta la solicitud. ¿El SAT puede solicitar información adicional? Sí, el SAT puede solicitar dentro de este plazo información adicional y para entregar esta información adicional, nosotros tendríamos 2 días naturales para proporcionársela. ¿Cuánto es el plazo máximo que se tiene para cumplir con esta información adicional solicitada por el SAT? El plazo máximo que tenemos nosotros como contribuyentes para dar bueno, esta información son 6 días hábiles correspondientes o posteriores. Tomémoslo en cuenta para llevar a cabo la información correspondiente hacia la autoridad, el Servicio de Administración Tributaria, una vez que presentemos nuestra denuncia o conciliación o procedimiento de conciliación a través del SAT y pues bueno, podamos cumplir con pues lo que nos pida la misma autoridad. Y por último, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para llevar a cabo la solicitud de conciliación de no emisión de factura? Estemos atentos. Este procedimiento se los voy a mostrar en capturas de pantalla. Vamos a hacer ahí, a ver si puedo brindarles un pequeño video en nuestro canal de TikTok, donde les enseñe cómo presentar la denuncia, o por lo menos estas capturas de pantalla ya en manera de imagen, para que puedan presentar o puedan visualizar cómo se lleva a cabo la conciliación o la solicitud de denuncia o procedimiento de conciliación del SAT para modificación, cancelación y emisión de comprobantes fiscales. Tómenlo en cuenta, visiten nuestro canal de TikTok, estamos como Revista PAF Oficial. Vayan, ya tenemos ahí unos videos que hemos subido de diferente información relevante e importante, no nada más de facturación, obviamente de diversos temas. Dentro de ellos está ahorita la cuestión de las vacaciones dignas. Estamos despejando ahí dudas al respecto de las vacaciones en materia laboral, pero ustedes pueden ir a este TikTok y van a ver, en dado caso, en unos días próximos, algún video acerca de cómo se lleva a cabo este procedimiento de conciliación o denuncia por no emisión de comprobantes fiscales, que es como coloquialmente se conoce. A ver, cambio la pantalla. Aquí tenemos un zoom. Espero lo puedan ver. Por favor, avísenme si no lo ven. Bueno, tenemos la primera pantalla. Recordemos que tenemos un portal del SAT. Este portal del SAT es www.sat. Para ingresar, obviamente ingresamos a cualquier buscador, a una computadora. Importante, no tenemos que adjuntar nada, no es necesario que adjuntemos nada, no le tenemos que decir al SAT nada, solamente le vamos a redactar información. Ya si el SAT nos llega a solicitar mayor captura de pantalla, comprobantes de pago y demás, pues bueno, vamos a tener el plazo de 2 días naturales para brindarle esta información. Correcto, Sahara. Muchas gracias, Sahara Fernández. Sí se ve. Vaya, entonces ingresamos al portal del SAT, nos vamos a la parte intermedia, que es factura electrónica. En el apartado de factura electrónica se va a desplegar diversos apartados. Nos vamos al apartado de servicios de facturación y nos vamos a dar clic en la opción de solicitud de conciliación de facturas. A ver si puedo colocar el puntero. A ver, no vamos a dibujar. Miren, aquí está.
Primero nos vamos a ir a esta, servicios de conciliación, y después nos vamos a esta opción, perdón, servicios de facturación, y después solicitud de conciliación de facturas. Nos va a direccionar a una nueva ventana. Esta nueva ventana vamos a leer la información adicional que nos viene del portal del SAT, en donde nos indica información acerca de la denuncia del procedimiento que ya hemos estado charlando. En la parte inferior vamos a dar clic en la opción de ejecutar en línea. Se va a habilitar esta opción. Vamos a ingresar en la opción de captura, solicitud de conciliación de factura. Antes de continuar, me preguntaba un suscriptor en el área de consultas. Recordemos que estamos atendiendo el área de consultas también por parte de la revista Productora de Actualización Fiscal, de consultas fiscales, laborales y de seguridad social. Me preguntaba en su momento el cliente o el contador que se atendió en ese momento acerca de qué pasa, Juan, si pues a final de cuentas el cliente se sigue negando a emitir comprobante fiscal. Pues bueno, ahorita vamos a enseñarles cuál es la respuesta de la autoridad. Si el cliente se sigue negando, no se vayan. Vamos a enseñarles una breve respuesta, que si ustedes me dejan su correo electrónico en la bandeja de comentarios, se los hago llegar, obviamente borrando la información de la denuncia, borrando la información confidencial, pero que ustedes puedan obtener o ver para que puedan visualizar qué pasa cuando el cliente se continúa negando a emitir el comprobante fiscal o a cancelarlo en dado caso. Y pues bueno, continuamos, cerramos este breve paréntesis. Una vez que estemos dentro del aplicativo del SAT o del minisitio para solicitar la conciliación del SAT, vamos a indicar o vamos a capturar la opción de captura solicitud de conciliación de factura y nos va a aparecer un mensaje. Este mensaje es el aviso de integridad de privación, de privacidad por omisión, cancelación, expedición de indebidas de facturas. ¿A qué se refiere este mensaje? Pues este mensaje se refiere a que pues la información que proporciona el SAT del otro contribuyente está protegida ante la legislación correspondiente. Es decir, que no podemos divulgar información adicional y que el SAT va a tomarla en cuenta porque al ser o al estar en posesión del mismo, pues no puede exhibirla o no puede proporcionarla. Eso a final de cuentas se encuentra sancionado por la legislación. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta esto. Debemos de bajar el cursor. Ustedes ven las flechas aquí. Aquí están las flechas. Hay que bajar el cursor y hasta el final para que obtengamos, bueno, ya ingresemos a la opción, al sistema. Vamos a elegir cuál de los motivos que les charlé o que les indiqué, vamos a seleccionar. ¿Sabes qué, Juan? Yo fui al cine, no sé, no, fui al mercado, compré cuestiones de miscelánea, cuestiones necesarias o materias primas. En dado caso, fui con mi proveedor a comprar materias primas y no me quiso expedir el comprobante fiscal, indicándome que si quería que me emitiera el comprobante fiscal, me iba a cobrar el 16% de IVA adicional. Yo no estoy dispuesto a pagarlo. Yo vi tu video por parte de la revista Productora de Actualización Fiscal y visualicé que tenías, manifestabas que es incorrecto que nos cobren ese 16%, porque la Ley Federal de Protección al Consumidor así lo manifiesta. Entonces, vengo a solicitar esta conciliación, esta intervención del SAT. Pues bueno, nos vamos al supuesto de solicitud de emisión de factura electrónica. ¿Sabes qué, Juan? Yo detecté que este contribuyente me está considerando su trabajador porque me está emitiendo comprobantes fiscales de nómina. Pues bueno, solicitamos la de nómina, solicitud de cancelación de recibos de nómina por no reconocer la relación laboral. Y bueno, y ya todos los supuestos que charlamos o que les indiqué por los cuales se puede llevar a cabo este procedimiento están contemplados aquí. Vamos a tener que señalar el mismo y posterior vamos a seleccionar a llevar a cabo la información que les comentaba que es necesario, que es el correo electrónico del proveedor o de la persona que se va a denunciar, lugar donde sucedieron los hechos, la fecha de los hechos, el número telefónico, obviamente la alada y el teléfono, y en dado caso la extensión. ¿Esto qué quiere decir? Que esta es información, o esta información que ustedes ven aquí,
A ver, ay, no rayó. Bueno, esa información que ustedes visualizan aquí es información del proveedor o de la persona a la cual vamos a denunciar, que le estamos indicando al SAT, sabes que esta persona con este correo electrónico, con este número telefónico, en este establecimiento y en esta fecha, no me quiso expedir el comprobante fiscal, no me quiere cancelar el comprobante fiscal. Bajo esta situación, ¿cómo le vamos a decir al SAT todo esto? Pues bueno, vamos a detallar todo esto en la parte de descripción de los hechos. Aquí aparece la opción. En descripción de los hechos vamos a detallar cuál es, qué pasó. Aquí ven ustedes un ejemplo en donde pues se denuncia porque el trabajador de una persona acudió al establecimiento, hizo un consumo y pues vaya, el consumo fue menor a 100 pesos y la persona indicó que por no tener o por no ser esta situación es irrelevante, les comento brevemente, no existe un monto mínimo para solicitar una factura. Si nosotros emitimos una erogación o le hacemos una erogación, mejor dicho, por 20 pesos, por 35 pesos, como ustedes están viendo este supuesto, por 40 pesos, y solicitamos el comprobante fiscal, ese comprobante fiscal debe ser expedido sí o sí. No tenemos el impedimento para indicar, ¿sabes qué? No, mi consumo fue mínimo a 100 pesos, no vamos a poder solicitar el comprobante fiscal. No, en la ley no se contempla esta información. La ley contempla, y en ocasiones suelen confundirlo también en la resolución miscelánea fiscal, la emisión correspondiente del comprobante fiscal, considerado como factura global o factura de operaciones con el público en general, que sí, ese sí tiene un monto mínimo, que son 100 pesos, pero si nosotros como clientes estamos solicitando la factura, es un cliente en específico, no es un cliente de operaciones con el público en general, y así sean 10 pesos, 25 pesos, 35 pesos, 40 pesos, la cantidad que sea menor a 100 pesos, nos tienen que expedir el comprobante fiscal. Bajo esta situación, si en este caso pues se negó la factura, se negó la emisión del comprobante fiscal porque no era un monto mayor a 100 pesos o a partir de 100 pesos y pues por ende se fue o se inició el procedimiento de conciliación del SAT para que puedan expedir el comprobante fiscal correspondiente. Tenemos que ingresar los domicilios del cliente, proveedor o patrón. Esto es de la persona a la cual se va a denunciar correspondientemente. Es decir, vamos a ingresar dónde habita o dónde vive el cliente o el establecimiento en dado caso para que tengamos la información. Previo a esto, aquí tenemos el monto a detallar por cuánto fue la operación. Fue 35 pesos. ¿Y cómo se pagó? ¿Cuál fue la forma de pago? Tarjeta de débito. Importante, recordemos que los mecanismos, o mejor dicho, los instrumentos que utilizamos en cuestiones financieras o la forma de pago, mejor dicho, ya sea tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria, son muy útiles para llevar a cabo este tipo de denuncias, este tipo de conciliaciones, porque a final de cuentas hay un registro digital, hay una información digital que ya no depende del proveedor o del cliente, sino depende de una institución del sistema financiero, que son los famosos bancos. Bajo esta situación, pues tenemos la posibilidad de comprobar que sí se llevó a cabo la erogación, de decirle al SAT, mira, yo te compruebo que sí lleva a cabo esta operación a través de este comprobante de transferencia, este comprobante de cargo a tarjeta de crédito, cargo a tarjeta de débito, entonces vamos a poder llevar a cabo el mismo. Una vez que ingresemos la información del domicilio del cliente, del proveedor, vamos a ingresar los datos de contacto de la persona que ingresa la denuncia. Es decir, yo, Juan, ingresé una denuncia, pues bueno, ingreso la denuncia aquí. ¿Qué información les comentaba que vamos a ingresar? El nombre de denominación o razón social, el RFC, en dado caso que sea persona moral, bueno, perdón, persona física, vamos a ingresar el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Posteriormente, el correo electrónico de contacto y la confirmación del correo electrónico. Oye, Juan, pero yo quiero que me avisen, que me manden un mensaje de texto, que me marquen. Pues bueno, vamos a tener la opción de que validemos
que sí deseamos o que sí estamos en la posibilidad de, de ingresar un número telefónico, de recibir una llamada, pues bueno, vamos a ingresar los números telefónicos que correspondan. Es el número telefónico 1, el número telefónico 2, con la extensión correspondiente y sin problema. Posteriormente vamos a dar clic en la opción de validar aquí y vamos a ingresar nuestro código CAPTCHA. Al ingresar el código CAPTCHA, después damos clic en la opción de enviar y de esta forma ingresamos la solicitud correspondiente. No tengo aquí a la mano el acuse de recibo, pero bueno, aquí vamos en la autoridad nos va a indicar que se generó una solicitud de CFDI con número de folio tal, y hasta aquí vamos a hacer bueno, vamos a utilizar el sistema del SAT para que se lleve a cabo el envío de la denuncia o solicitud de conciliación por este tipo de operaciones o prácticas indebidas que ya manifestamos que se llevan a cabo y son muy comunes en este ámbito, en estas cuestiones de facturación o la emisión de comprobantes fiscales. Ahora, les comentaba hace un momento, Juan, ¿qué pasa? ¿Cuál es la respuesta de la autoridad si el cliente se niega a llevar a cabo este tipo de operaciones? Pues bueno, si el cliente se niega a emitir el comprobante fiscal, la autoridad también nos lo va a hacer saber. ¿Qué nos va a indicar la autoridad? Pues lo que están viendo ustedes en pantalla, no sé si puedan visualizar, a ver, sí, miren, prácticamente aquí lo que nos dice la autoridad es, ya consideré la información correspondiente, ya se envió a GAF y va a ser para efectos de valorar y analizar la información que se proporcionó y determinar si resulta viable para ser considerada en sus programas institucionales, es decir, para considerar pues futuras visitas por parte de la autoridad, para considerar si el cliente está llevando a cabo prácticas indebidas. Aquí la respuesta, como ustedes la pueden ver, pues es posiblemente banal, posiblemente una situación en donde pues la autoridad dice, ah, sí, ya te escuché, ya pues prácticamente ya tomé atención de lo que me dijiste, gracias. Pero no llega ahí, les comento esto porque se han dado situaciones en los cuales cuando se denuncia ante la autoridad este tipo de situaciones, ha llegado a cerrar establecimientos. Obviamente no es que sea siempre, no es que sea de un momento a otro, pero sí son consideradas estas denuncias. Es decir, nosotros estamos en el supuesto, en la posibilidad de indicarle a la autoridad esta conciliación, bueno, solicitar esta conciliación y al momento de llevar a cabo la misma, pues bueno, tendríamos aquí que la misma autoridad lo podría considerar en futuros programas institucionales para ejercer sus facultades a este tipo de contribuyentes que les comentaba, sí se puede ejercer, sí se llega a ejercer, y en dado caso, ciertos tipos de operaciones, cierto tipo de denuncias son considerados para que la autoridad, el Servicio de Administración Tributaria, actúe sobre este tipo de situaciones. Y pues bueno, hasta aquí llegó este tema. Siempre es un placer estar con ustedes. Como siempre, estamos para servirles. Soy su servidor, el licenciado Juan José Inés Trejo, colaborador, consultor y articulista de la Casa Editorial Casa Creaciones con la revista Pronto de la Declaración Fiscal. Los espero en el área de consultas, aquellos que son suscriptores, los espero en la de consultas cuando ustedes tengan alguna duda, con todo gusto la despejamos o damos alternativas de solución en dado caso que se puedan suscitar o dar de acuerdo al hecho o al suceso. Les comentaba, como siempre es un gusto que está con ustedes, que tengan una excelente tarde y buen provecho para aquellas personas que vayan a comer. Excelente tarde y felicidades a aquellos abogados, a aquellas personas que se encargan de ejercer esta bonita profesión. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.